En el corazón de los llanos orientales, donde el amarillo del sol nace junto al verde de la sabana, donde el agua de los ríos crece en las montañas y se oculta entre las piedras, se encuentra la posibilidad de visualizar paisajes que inspiran arte. Un lugar tan maravilloso que solo puede verse en el llano. San Juan de Arama es un municipio colombiano situado en el departamento del Meta. Se encuentra a 119 kilómetros de su capital Villavicencio. San Juan de Arama. Aspectos etnohistóricos. La información que se tiene, basada en los cronistas, señala que sobre las sabanas del territorio se deja entrever que fueron muchas y variadas las culturas prehispánicas que hicieron presencia allí. La conquista. El proceso conquistador, primero por los alemanes, luego por los españoles, deja un panorama bastante sombrío para los indígenas que habitaban esta gran zona, pues muchos de los nativos de estos territorios terminaron confinados por los encomenderos, otros huyeron hacia el sur y unos terceros migraron hacia lugares que les brindase alguna seguridad. En este punto, es de indicar que por sobre su territorio pasaron con mucha anterioridad a la llegada de los europeos comunidades ancestrales que dejaron plasmadas una serie de figuras grabadas en piedra, petroglifos, hoy plenamente detectados. De otro lado, si bien es cierto que con el paso de los alemanes se fundaron varios caseríos, la fundación de San Juan de Arama no se halla plenamente definida. A partir de las crónicas se podría inferir que en el sitio llamado Nuestra Señora y posteriormente La Fragua se encontrarían en el actual municipio de Villavicencio. Según el diagnóstico arqueológico realizado por Óscar Pinto, 2012, en cercanías al sector conocido como La Nora, en la vereda San Luis de Ocoa, los habitantes habrían encontrado algunos fragmentos cerámicos, estando esta zona ubicada a medio kilómetro del río Ocoa. Acosta Rodríguez, página 105 y siguientes. De otra parte, y haciendo relación al tema en cuestión, para algunos investigadores del poblamiento de los llanos, precisan que el pueblo de Nuestra Señora se ubicaría a unos 5 kilómetros de San Martín, a orillas del río Ariari, en cercanías al lugar denominado La Reforma, a margen izquierda aguas abajo del río Ariari, y el sitio denominado Marabachare quedaría de frente, al otro lado de dicho río. Marabachare sería el lugar que los cronistas relatan de un gran asentamiento indígena y quedaría cercano a la cordillera oriental, donde los españoles, después de muchos enfrentamientos, la ascienden, llegando algunos de estos españoles al sitio conocido como Fosca. Lo pertinente a la sal, el intercambio se realizaría entre los indígenas procedentes de Cundinamarca con las comunidades locales. Óscar G. Londoño D. Presencia inca en el Meta. Inédito. La colonia. Ahora bien, en la colonia, los llanos de San Juan terminaron convertidos en grandes haciendas, tanto de religiosos como de particulares, y algunos indígenas convertidos en sirvientes. Los que emigraron terminaron asentados por los lados del Alto y Bajo Guayabero. Algunos de ellos, como los Tinigua, refugiados al interior de la llamada Reserva de la Macarena, que para los años 1986 quedaban 12 personas. Ver Óscar G. Londoño D. Colonización del Ariari, 1950 y 1970. La República. Finalizando el siglo XIX, el caserío de San Juan de Arama recobra sus actividades comerciales, ya que mucho ganado que pastoreaba en sus sabanas va a ser llevado al interior del país por la recién abierta trocha que comunicaba a San Martín de los Llanos con Colombia Huila, y se convertía en un sitio de descanso para personas y comerciantes que por esa vía transitaban. Ya en el siglo XX, las ganaderías allí existentes prosperan y este territorio se convierte en hatos, la mayoría de propiedad de personas naturales, puesto que con la expulsión de los jesuitas de estas tierras, sus propiedades pasaron en primer lugar al gobierno y luego a particulares. A mediados de este siglo y al surgir la época de la denominada violencia partidista y luego el proceso de colonización, va a aparecer en la zona el clásico conflicto por la tierra y muchos ganaderos terminaron por apoyar grupos armados para defender sus propiedades.
Es la época de las guerrillas liberales del llano, en donde Aljure y otros combatientes liberales hacen control sobre la zona, generando de esta manera acciones armadas con algunos de los grupos que defendían a los hacendados. En esos años se reactiva el paso por la Uribe hacia el Huila, especialmente de ganado vacuno y cabalgar. Al firmarse la paz, en septiembre de 1953, la zona adquiere algo de tranquilidad, puesto que entre los acuerdos se establecía que se daría oficialmente tierra a aquellos guerrilleros que entregaran las armas, y muchos de estos terminaron convertidos en agentes rurales del DAS para el control del abigeato y el contrabando de ganado. Ya en el Frente Nacional y con la creación de la Ley de la Reforma Agraria en 1961, Ley 135, y ante la presión colonizadora que se presenta en las vegas del Ariari, surgen nuevos problemas relacionados con la tenencia de la tierra, y algunos de estos hatos terminaron en manos de campesinos que las invadieron. Luego, con la inauguración del puente sobre el río Ariari, el 20 de mayo de 1966, empieza una nueva etapa de desarrollo social, especialmente para los poblados ubicados en la margen derecha del río Ariari. En lo que respecta al municipio de San Juan, las actividades comerciales se multiplican, el transporte se dinamiza y va mejorando la calidad de vida de los habitantes. Y ya como municipio hace presencia el Estado con la infraestructura política, social y económica que va a catapultar al municipio no solo como potencial ganadero, sino en el desarrollo social en todo sentido. La banca hace presencia, los juzgados y el comercio en general. Sin embargo, y mediada la década de los años 70 del siglo pasado, y ya con la presencia de la otrora FARC-EP, surgen nuevamente los problemas de orden público, coadyuvado con el auge en primer lugar del cultivo de la marihuana y luego de la coca, activándose una economía ilegal e informal. Y el municipio no va a ser ajeno a toda la problemática que tal situación lleva implícita. Hoy, al firmarse el acuerdo de paz, el municipio toma aire renovador y se apresta ante las nuevas circunstancias a convertirse en un municipio pujante y a desarrollar políticas públicas de turismo, dado la exuberante belleza de sus paisajes, de sus cascadas y de manera especial por la calidez humana con que son recibidos sus visitantes. La arqueología del municipio. El municipio de San Juan de Arama, desde épocas lejanas, estuvo habitado por diversas culturas precolombinas, siendo una de ellas la que va a dejar sus huellas engrabados en piedras que hoy yacen deteriorándose, a la espera de que se inicien algunas acciones orientadas al menos a la preservación y que se inicien los estudios respectivos para interpretar sus mensajes hoy en el olvido. Desde la década de los años 70 del siglo pasado, y con la presencia en la zona de investigadores como J. Marwick, Nancy y Robert Mori, ellos logran evidenciar algunas manifestaciones tanto de cerámica como de arte rupestre en el municipio. Igual sucede con el estudio de Nieto et al. En 1983, quienes señalaron algunos sitios de importancia arqueológica así. 1. Los petroglifos de Peñas Blancas, en donde igual fueron referenciadas herramienta lítica, así como restos de cerámica y pequeñas vasijas. 2. En el año 1986, Pablo Pérez, como investigador en el proyecto de adecuación de tierras del Ariari, en su informe presenta la posibilidad de la existencia de un cementerio indígena en cercanías del hoy poblado del Vergel, cementerio indígena de Guayabal, y algunas evidencias líticas y en cerámica en cercanías a la cabecera municipal. 3. Por información de los pobladores, ya son plenamente conocidos los petroglifos en cercanía del centro poblado de la Mesa de Fernández, como lo son la Piedra del Amor, la Piedra de la Cruz y la llamada Piedra de las Ánimas. 4. Pablo Pérez igual referencia muestra de cerámica en la carretera que une a Granada con San Juan y de igual manera en algunas fincas limítrofes entre estos dos municipios, muchos pedazos de material cerámico en esos límites. 5. En el casco urbano del municipio fue hallada una hacha de piedra en el cementerio. 6. En las bocas del Sansa,
Así como en el sitio conocido como La Recebera, los pobladores han encontrado varias vasijas de barro y herramientas líticas. 7. En la vereda Puerto Gaitán se evidenció un abrigo rocoso sin mayores evidencias arqueológicas. Los vecinos del sector manifiestan que en las fincas cercanas y en forma esporádica han encontrado restos de cerámica, así como material lítico. Finalmente, es de señalar que los petroglifos evidenciados en la década de los años 70 del siglo pasado en el sitio conocido como Peñas Blancas, se desprendió la roca donde se encontraban. Igual sucedió con una roca que tenía petroglifos y que se encontraba en los límites entre San Juan y Lejanías. Cuando yo llegué por allá del Tolima, en el 53, encontramos, había mucho indio en esa época, porque casi gente así particular no había. Hay un que otro así de los llaneros, pero muy escaso. Había indios, llegaban manaditas, por ahí de 8, 10, 5, 3, así, pero muy ariscos. Ellos no permitían que los halagara uno. Uno los llamaban por ahí embriagándole cigarrillos, tabaco. Así los iba trayendo uno para conversar algo con él, pero uno no les entendía el idioma, porque ellos como un animalito, así era, vestido era de plumitas y por ahí de palmitas era lo que se ponían los indios y ya hacían palditas de pluma, de pájaro, eso era, pero el resto así no tenía maloquitas por ahí de palmitas. ¿Y por dónde de San Juan? ¿Por qué lado? ¿Por qué sitios? Por el lado del Merey, Maracaibo, por el lado de las 11 casas. Así. ¿Eran donde se hacían? Donde ellos salían, sí, en una finca que llamaba Las Pampas. Por ahí eso era que ellos salían, no más. ¿Y en San Juan entonces había mucho? Sí, acá salían muchos indios. Sino San Juan de Arama, ¿no? Sí, en San Juan de Arama también había muchos indios, sino que ellos eran muy ariscos. Ya cuando entró gente de fuera, todos ellos se fueron perdiendo, ya se fueron, ya no salían. A lo que ya llegó gente de otros departamentos, ya ellos ya se fueron yendo, y no, así. San Juan de Arama, lo digo con mucho gusto y mucho honor, yo creo que es el municipio más, en este momento, más atractivo y productivo que puede tener nuestro departamento del Meta y a nivel nacional también, por sus sitios turísticos, por su belleza natural, por todo eso queremos decirle a toda la nación y todos los extranjeros que nos visitan también a nivel todo el año, decirle que sigan visitándonos a San Juan de Arama, que sigan enamorándose de este pueblo que es el más hermoso de todo el departamento del Meta. Conclusiones. La existencia de petroglifos se circunscribe en la actualidad a 3 lugares: la Piedra del Amor, la Piedra de la Cruz y la Piedra de las Ánimas. Dado las características del lugar ubicado en la desembocadura del Sanza y a lo largo del recorrido del río Guéjar, existe la posibilidad de la presencia de petroglifos en esta gran zona. Los moradores en las cercanías de las piedras arriba descritas no están realizando acciones preventivas orientadas al cuidado de las mismas. La apatía de muchos de los pobladores ante el patrimonio cultural es alta. Es imperioso iniciar acciones por parte de la entidad cultural del municipio encaminados a la sensibilización sobre la temática del patrimonio cultural. Es imperioso iniciar acciones por parte de la entidad cultural del municipio encaminados a la sensibilización sobre la temática del patrimonio cultural. Nosotros aquí a los llanos llegamos desde la época de la violencia. Yo soy tolimense, soy del Líbano, ¿sí? Sí. Mis padres me trajeron, yo llegué 7 años acá, ¿sí? A esta zona, ¿sí? Pero yo estudié generalmente en Bogotá, ¿sí? Ellos se vinieron a colonizar lo que era, antiguamente se llamaba Casa Estilla,
de Canaguaro para arriba, que ahí iban los cortes de la colonización, se llamaba Casestilla. Subíamos por una pica que se llamaba San Juanera, que esa pica salía de Puerto Caldas, que llamaba el Puerto Los Perros. Subíamos de Puerto Los Perros a Canaguaro, pasaba por el cementerio y se iba a una Castilla, a Casestilla, porque había una casa hecha en Astilla, por eso la llamaban Casestilla. De Casestilla subía uno por toda la pica a subir a Caño La Colorada, a subir a Palma Seca sobre la sabana, ¿sí? De la sabana ya arrancaba el camino, llegaba a San Juan de Arama y tomaba uno aquí la vía al Huerja, que ya se llamaba la pica del Guapaya. Se le daba ese nombre, la pica del Guapaya, y seguía bordeando el Huerja, bordeando lo que es la cordillera, la Macarena, para ir a la Macarena, al pueblo de la Macarena. Así fue la pica, o sea, era el camino que había en ese tiempo. Raúl, ¿y cómo relaciona usted esta zona frente a la violencia que existió aquí en ese territorio? Esta zona para mí fue una zona como de refugio. La guerrilla propiamente se fundó, nació, diría yo, nació casi donde yo nací. Yo nací en un punto que se llama Las Rocas, de las orillas del río Recio, ¿sí? Allí se formaron los grupos guerrilleros. Allí yo conocí a Tarzán, La Aviadora, Tiro Fijo, Sangre Negra, Chispas, El Mosco. Allí los conocí a todos ellos, siendo muy niño, ¿sí? Pero llegó el bolcheviquismo a Colombia, ¿sí? O sea, aparecieron diferentes grupos de izquierda, que fue el Morir, que el marxismo, el leninismo, Línea Pekín, Línea Cuba. Entonces eso se les infiltró a la guerrilla, que en ese tiempo manejaban grupos de 6 que le decían cuadrillas, ¿sí? Entonces, al meterse a los grupos guerrilleros, ellos se dividieron, porque ya no siguieron la misma ideología. Nació el ELN, nació el EPL, el RPL, el AFAR, el Tetín Lame, ¿sí? No, el MOVI fue movimiento del ELN, que era conquistar los jóvenes, sí, era de ELN, no, EPL, sí. Ellos fueron entonces ellos para conquistar jóvenes, para adeptos a su, pero ya pertenecía a otra línea comunista, ¿sí? Y ellos empezaron a dividir los terrenos. Podemos ver que aquí llegaron, cuando llegó la guerrilla acá, aquí empezaron a dividirse, ¿sí? Aljure cogió la sabana, el Tueto Giraldo cogió las vegas del Ariare, con los hermanos Quebradas, y más arriba cogió Raúl Reyes, que era otro guerrillero, ¿sí? Plinio Veneno tomó la parte de Cubarral, La Dorada, y que le dije ahora todo, Jesús Varela tomó la parte alta, que es la zona de Sumapaz, que eso fue tomado después por la FARC, que allí tenían los cuarteles de la FARC y los calabozos donde llevaban a gente secuestrada, en la parte alta del Sumapaz, que se va usted por Usme, ¿sí?